Gracias a todas y a todos por venir. Iniciamos hoy el programa público que haremos para la exposición de Survival Programs de los Exit Photography Group. Hoy haremos una conversación con Kiko Amat, novelista, escritor, como sabéis, un gran conocedor de la cultura anglosajona de este momento y de otros momentos, y que nos parecía que podía aportar, digamos, precisamente una visión desde hasta cierto punto, desde fuera de la propia fotografía. El proyecto de Survival Program, luego hablaremos un poco, lo hemos pensado hacerlo como una especie de conversación, si os parece, y luego podéis intervenir también, pero el proyecto de Survival Program de Exit Photography Group, que es la exposición que tenemos ahí arriba, es un proyecto muy paradigmático desde dentro del campo de la fotografía documental. Es decir, sería, si me permitís, una especie de clásico de la fotografía entendida como documento. Queríamos precisamente, bueno, salir de ello en alguna medida, y esa es la explicación a esta conversación que vamos a tener hoy. La exposición continúa, la vamos a prolongar. Está viniendo mucha gente y podemos prolongarla, y la vamos a prolongar un par de semanas. Y luego, a principios de mes, vendrán dos de los fotógrafos de Exit Photography Group, los dos que están vivos, hay uno que falleció, y habrá una conversación. Yo creo que puede ser también interesante, y por eso precisamente queríamos montar como esa dupla, ¿no? Dos que hablan desde fuera, nosotros dos que hablamos un poco desde fuera de la fotografía, y los mismos fotógrafos que vendrán y habrá una charla que estará moderada por Jorge Ribalta, que de alguna manera ha sido en exposiciones diferentes. He traído el catálogo de una. Esta era una exposición que se hizo en el Reina Sofía, se llamaba Un No, sobre la reinvención de la fotografía y la crítica fotográfica, y en esa exposición estaban algunas piezas de los Exit Photography Group. La exposición aquí, bueno, ya digo, esta es la presentación como más amplia que se ha hecho del proyecto original, que en realidad era un proyecto no pensado para una presentación museográfica. Yo creo que eso es como muy importante. Los Exit no hicieron Survival Program para hacer una exposición. Era un proyecto que salió en este formato, libro, en el año 82, aunque el proyecto se hizo del 74 al 79, pero salió en formato libro un poco más tarde. En realidad, lo que querían hacer un registro de la sociedad británica con dos gobiernos laboristas seguidos y la inminencia del gobierno Thatcher, que de hecho Margaret Thatcher entra en el 79, que es cuando aún están, pero ya muy terminando el proyecto, los Exit Photography Group. Ese cambio, digamos, no afecta el paradigma fotográfico, lo que querían decir ellos, sino que de alguna manera continúa, que ahora vamos a hablar un poco sobre eso. El proyecto Survival Program está pensado, insisto, era un libro, que es este libro. Y se acompañaba, lo que pasa es que en la exposición no lo hemos podido reconstruir, que es, ellos, en el momento que hacían una fotografía, entrevistaban a la gente que estaban fotografiando, ¿vale? En la versión original se tenían las fotos por un lado y los tapes por otro, ¿vale? En el libro, si os fijáis, en el libro habían los grupos que planteaban, pero siempre había una entrevista, un trozo de la entrevista editada que habían hecho, grabada, y una foto. Es todo el rato lo mismo.
Es decir, eran dos líneas diferentes, todo el libro es así. Eran dos líneas diferentes, la interlocución con las personas fotografiadas y las fotografías que las representaban. Tenían una conciencia de trabajo, digamos, de campo. Tenían conciencia no que están haciendo un proyecto fotográfico susceptible de ser expuesto en un espacio cualquiera, sino que tenían la sensación de que estaban utilizando la fotografía, como era muy característico en ese momento y en esa cultura fotográfica, como un trabajo de campo para explorar las condiciones de vida, de pauperización económica, etcétera, de estas ciudades, estas siete ciudades británicas. Pero las cintas, que hubiera sido cojonudo poder escucharlas, las cintas están perdidas. O sea, imaginaos, por eso digo que el sentido no era un sentido muy patrimonial. Da la impresión de que cuando las cintas hicieron su función de sacar esos textos, esas voces para el propio libro, dejaron de tener una cierta importancia, al punto que Side Gallery, que es la galería en Southampton que ha guardado todas estas fotos durante todos estos años, no, es que las fotos se han perdido. Hablamos con los fotógrafos, no, se deben haber perdido. Mi impresión fue que no les parecía demasiado importante. Insisto, cuando ya se sacaron los textos para cada una de las fotos, me parece que cumplieron como su función. Nosotros en la exposición, en cada uno de los 4 ámbitos que dividen Exit Photography, primero hemos intentado en la expo recrear de alguna manera ese sentido como casi de página a página que está en el espíritu del libro original es decir, la idea no era meterle exuberancia a la presentación museográfica, sino al revés, incluso reproducir un poco esa repetitividad que tienen las páginas. Y, claro, hubiera estado fantástico traducir todos los textos, pero era traducir un libro entero. Y entonces hemos traducido un fragmento representativo de cada uno de los 4 grupos que organizaron su reportaje fotográfico, los Exit Photography. A la espera de que alguien lo traduzca, porque yo creo que es un libro que es muy interesante. Un poco eso era como la presentación que os quería hacer. Hemos organizado un poco la charla como 4 grandes ámbitos. Hay un primer ámbito que era lo que queríamos hablar un poco al principio, que yo ya voy a dejar de hablar y hablar aquí, porque si no es una conversación. Y queríamos hablar un poco del momento, del contexto político, de la relevancia. Sí, yo creo que de lo que dice Valentín, una de las cosas cruciales es que no creo que el arte para el Exit Group fuera una consideración secundaria, ni mucho menos. Desde luego querían hacer buenas fotos, pero creo que su objetivo era didáctico y desde luego político. Aparte de eso, hacían buenas fotos y luego nosotros las podemos admirar y disfrutar con ellas, pero ellos lo que pretendían era enseñar una determinada cosa y hablar de un momento y de un contexto. Antes lo estábamos hablando Valentín y yo creo que ellos en un momento dado, como esto también nació como libro, le dieron igual de importancia a las entrevistas que hacían que a las fotos que tomaron ellos mismos. Y en segundo lugar, no creo que estas sean el tipo de fotos que uno puede interpretar. Ellos no querían que tú interpretaras ninguna de estas fotos. De hecho, al lado de cada foto había un texto clarísimo de cómo tenías que interpretarla. No había lugar para la abstracción, por ejemplo, ni para la consideración meramente estética. Ellos querían hablar de un problema grave que había en aquellos momentos, bueno, que sigue habiendo, como hablaremos luego, pero que había empezado a crecer de una forma desmesurada en el Reino Unido. Y para ellos esto era una herramienta puramente política. Yo los veo como un grupo completamente radical. Luego he visto sus biografías y tal, con algunos de ellos estaba familiarizado, con otros no, y eran gente un poco monástica y un poco frailes de lo que hacían, y para ellos el Survival Program servía una función que al final era claramente de mejora social, no era solo para hacer una exposición. De hecho, este libro hay que entenderlo como una forma de explicar lo que pasaba en Inglaterra, ¿no? No puede entenderse tampoco sin entender lo que pasaba en aquellos momentos. Ellos, el Exit Group, que se formó en el 74, un poco antes creo,
y que aquí recogen una época que es el del 74 al 79, es una época crucial en Inglaterra, o sea, una época política de mucha inestabilidad y que aparte ha visto la debacle absoluta y el cataclismo de Labour en Inglaterra, con un par de ministros, de los que se habla aquí, que están de fondo, pero que inevitablemente se habla de ellos. Harold Wilson era un señor que yo le conocía de adolescente porque me interesaban los 60 y tal, siempre hablaban de él, era un señor que aparecía por ahí con una pipa muy poco autoritaria, inspiraba muy poca confianza esa pipa, y él disfrutó el momento de afluencia de Inglaterra, ¿no? En los 60, pero luego ya tuvo un reinado que ya entra dentro de lo que hicieron el Survival Group, que fue del 74 al 76. A él le tocó algo de explosión de mierda, pero no toda. Con él empezaron, cuando Harold Wilson estaba en el poder, empezaron los Troubles en Irlanda. Entre Harold Wilson y James Callaghan, que es el ministro que realmente ocupa una gran parte de Survival Programs, hay un ministro conservador que se llama Ted Heath, que pasó sin particular pena ni gloria, igual que Wilson, y entonces llega Callaghan. Callaghan es un tío que llega en el 76, está del 76 al 78, y que su puesto en la historia es haber precedido, es ser el que le abrió la puerta a Thatcher. Eso es una forma horrible de pasar a la historia, pero así pasó él. Era un tío decididamente también poco inspirador. Se parece un poco a Ronnie Corbett, a lo mejor no conocéis quién es, que es un personaje cómico de teleseries inglesas, de Carry On. Un señor con unas gafas muy grandes y tal. Y James Callaghan se comió el famosísimo Winter of Discontent, que cualquier aficionado a las subculturas y al punk rock conoce, que es el telón de fondo del nacimiento del punk y de los disturbios que arrasaron una gran parte de Gran Bretaña en aquellos momentos, ¿no? No corresponde aquí hablar de Callaghan ni lo que hizo, si lo hizo bien o mal. El tío ha pasado la historia de una forma muy ominosa, es verdad, pero desde luego, comparado con lo que vino después, con la atrocidad y el pandemonio que trajo Thatcher, creo que hay que mirarle con una mirada un poco más benévola. Hizo algunas cosas buenas. Ha tenido una cierta tendencia a mandar tropas a Belfast, pero aparte de eso, una compulsión, yo diría un tic incluso, que compartía con Wilson, pero aparte de la urgencia de enviar a paracaidistas al Ulster, en otras cosas, evidentemente, fue mejor que Thatcher. Cualquier comparación siempre todo el mundo es mejor que Thatcher, y algunas cosas buenas hizo, ¿no? Da igual lo que habría pasado si Callaghan no se hubiera metido en el fregado que se metió en el Winter of Discontent. La cuestión es que lo único que os interesa saber a nosotros, os interesa saber en relación a esta exposición, es que decidió no convocar elecciones en un invierno donde había la huelga general más grande que había visto Inglaterra desde los años 30, que eso fue lo que realmente empezó el invierno del descontento, como poéticamente definen los ingleses a ese invierno. El país estaba paralizado, una congelación de sueldos, los sindicatos, el TUC había convocado paralización, aparte de algunos de los sindicatos que podían repercutir de una forma más grotesca y más trágica en el día a día. O sea, las primeras huelgas fueron de enterradores, basureros y hospitales. O sea, lo más horrible que le podía pasar a una sociedad en aquel momento era muertos acumulándose en la morgue, pilas de basuras, que luego hemos visto en centenares de documentales sobre punk rock, y piquetes que impedían la entrada de los enfermos a los hospitales, ¿no? No estoy culpando a los sindicatos, claramente eso es lo que sucedió en aquel momento, y aparte era el invierno más frío desde una década, según se ve, y fue la culminación de unos años 70 de mierda para el Reino Unido, y Callaghan lo acabó de arreglar llegando, se había ido a Guadalupe o algo así, porque tenía una crisis internacional, y cuando ya estaba el país en caos y él apareció en el aeropuerto, decidió, desoyendo el aviso de sus consejeros, decidió dar una rueda de prensa y dijo que desde dentro parecía caótico. Recordemos, pilas de basura, cientos de muertos en la morgue. Dijo que desde fuera no se veía tan grave, que a lo mejor habías de salir fuera para ver
en realidad no era tan grave todo, ¿no? La portada del The Sun de la mañana siguiente era Crisis, What Crisis, con una foto de Callaghan con cara de pasmo. Y a partir de ahí capitalizó Thatcher todo lo que hizo después. O sea, Thatcher no existiría ni la recordaríamos. Sería una ministro menor, la hija de un tendero de clase media, y capitalizó completamente con el desorden y el caos que teóricamente había permitido que pasara Callaghan en el 78. Y también triunfó gracias a una campaña electoral de Saatchi and Saatchi, siempre ayudando a las clases obreras. Es una campaña muy famosa en Inglaterra porque luego la han plagiado durante 20 años, todo el mundo la plagia, que es la de Labour isn't working, donde se ve una fila de gente en la cola del paro, con el doble sentido del working, no funciona Labour y Labour no está trabajando y tal. Y, de hecho, Thatcher utilizó tanto aquel periodo del invierno del descontento que durante yo que sé cuánto tiempo estuvo en el poder, 100 años, bueno, parecían 100, utilizaba una y otra vez las imágenes de las basuras y tal, o sea, no podía parar, había una adicción a utilizar el Winter of Discontent como esto es lo que puede pasar, ¿no? como el coco que volverá a destruir Gran Bretaña, ¿no? Como decía al principio, después evidentemente, Callaghan ha pasado a la historia como el que introdujo el monetarismo y a los Tories, pero en realidad fueron Thatcher y sus políticas las que acabaron de destruir. De hecho, este libro es gracioso porque empieza con imágenes de pauperización y pobreza urbana alarmantes y cataclísmicas y devastadoras, pero no hay riots aún. Y según van avanzando los años, empiezan a arder cosas. Y a las últimas páginas, todos son cosas ardiendo, porque fue cuando ya era la vigilia de la entrada de Thatcher. El libro, si llegara hasta el 81, ya, o sea, estaría en llamas el libro, porque entonces ya había riots constantes y fueron los años de entrada de mano dura de los conservadores, ¿no? Yo creo que el libro se entiende con esta desesperanza que la gente del Exit Group fue permeando esa desesperanza en ellos durante los años, y según veían cómo el país iba cambiando, desde los años de afluencia que había prometido Wilson a una situación completamente de tercer mundo en un país occidental que era uno de los más avanzados del mundo. O sea, era de hecho, y lo he pensado leyendo Survival Program, Thatcher dijo una frase muy famosa, y ya acabo con esto, cuando empezó, que quería volver a los valores victorianos. Claro, los valores victorianos son muchos. La sífilis, por ejemplo, era un valor victoriano, no sé. La gente que se moría de hambre en el East End era un valor victoriano. Yo creo que Thatcher lo que quería decir era volver a los valores victorianos que a ella le interesaban, que era, por supuesto, que mandaran los terratenientes y fustigaran a los lacayos y todo esto, que también es bastante victoriano. Y una cosa que es súper victoriana, que es hacer ver que no pasa lo que está pasando. Los victorianos son, de las generaciones inglesas, la gente que mejor ha sabido mirar hacia otro lado cuando pasaba algo espantoso, si fuese Jack the Ripper o la lepra, les daba igual, ellos miraban hacia otro lado o lo tapaban. Los victorianos, de hecho, tapaban las patas de la mesa para que no les despertaran deseos sexuales. Esto no viene a cuento aquí, pero se me acaba de ocurrir, pero lo hacían. Es verdad, los pianos, tocaban con pianos con una especie de funda, porque la pata aquella podía a lo mejor crear una erección en el pie. Era delirante, pero los victorianos eran así, y Thatcher lo que quería era volver a ese tipo de sociedad, ¿no? Y de hecho, algunas de las políticas que utilizó sí que eran claramente victorianas en ese sentido. El Survival Program reaccionó a ese declive de la sociedad con este libro político, que intentaba explicar un poco lo que estaba sucediendo y denunciar lo que pasaba. Había buena intención, porque hay una cosa que se llamaba el Urban Program que empezó Wilson en el 68 y que, como siempre, las palabras son muy bonitas, y que quería luchar contra la deprivación social y quería destinar una gran parte del presupuesto a los barrios desfavorecidos. Sí, también había, por completar también algunas otras cosas, también había como esto hay el libro de Tony Judt, que lo explica como la época había, efectivamente, después de 2 gobiernos laboristas, había la idea
de una cierta ingobernabilidad del Reino Unido. Es decir, ese es un contexto muy fuerte para el thatcherismo. Ni siquiera pensar que Thatcher ni siquiera tuvo que apelar mucho a cuestiones de economía, que siempre lo que le hace en la manga que la derecha saca, ¿no? Bueno, estos no saben organizar la economía, digamos, ¿no? Ni siquiera tuvo que apelar mucho a cuestiones que tienen que ver con economía. Simplemente lo que decía Kiko. Había una frase que se decía en la campaña de Thatcher que era el bofetón de un gobierno fuerte. Ya. Hombres, un gobierno que aparte eran como, bueno, tíos carismáticos, joder, que han venido a arreglar las cosas, que es este lío, volvamos. Pero claro, el tema es que en el 79, cuando entra Thatcher, aparte de la doble situación que pasa todos los 80 y que tiene su eco en Estados Unidos con Reagan, es decir, que es esa larga era neoliberal que ocupa todos los 80, donde bueno, pues los procesos de liberalización económica, la privatización de los servicios públicos y todo que representa Thatcher, pero aparte es también la primera demolición del pacto social, digamos, nacido tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ahí empieza un poco el pacto social a ser demolido. Luego hemos tenido otras demoliciones, pero más o menos. La exposición también y el trabajo de los Survival Program, hay una cosa que no hemos dicho que es, ¿sabéis que en el 75 hay un referéndum para votar la permanencia en el mercado común de Inglaterra, ¿eh? Por eso también en Virreina queríamos hacer esa exposición, era ahora cuando se tenía que hacer esa expo, con el contexto de la discusión sobre el Brexit, con un contexto que permitía trazar muchos paralelismos, ¿no? En el 75 hay un referéndum que el 67,5%, es decir, casi 17,5 millones de personas, votan permanecer en Europa, ¿no? Por cierto, muchos de los conservadores, como creo que el exalcalde de Londres, que en aquel y Margaret Thatcher, por otra parte, apoyaba la permanencia en Europa. Sí. Thatcher tiene muchas frases. Es como Voldemort. Tiene 2 o 3, pero son muy memorables. Entonces, una de las frases más famosas de Thatcher es, que lo dijo en una entrevista, no estaba ni preparado, me parece. Dijo, "There is no such thing as society". Para ella la sociedad no. Esto que nosotros llamamos sociedad no existía. Era un conjunto de seres individuales que campaban por la tierra. Y de hecho, esa frase la define, se entiende la política de Thatcher con la frase de la sociedad. Thatcher, una de las primeras cosas que puso en práctica fue convencer de una forma también bastante vergonzosa y bochornosa, que no entiendo cómo todo el mundo cayó, a la gente que se convirtiera en propietarios. O sea, toda la gente que vivía en council houses y que vivía en casas de renta baja y tal, hubo una gran campaña para convertirles en hipotecados, una de las argucias más viejas de los terratenientes, ¿no? Y eso tuvo una repercusión inmediata en la atomización de una clase particular, de la clase obrera. O sea, de golpe la gente, una cierta solidaridad de clase desapareció, porque todo el mundo estaba ocupado comprando sus propias casas y desde luego mudándose a otros barrios, ¿no? Y luego la segunda cosa que quería decir es que se ve en Survival Programs, es la historia de una desilusión. O sea, es una desilusión pareja a la llegada al poder del PSOE aquí. O sea, es un momento de... O sea, ¿what? ¿Esto era todo? O sea, y en Inglaterra pasa exactamente lo mismo. O sea, hay un punto de afluencia en los 60 y tal, y luego hay 2 gobiernos Labour que la gente cree que continuarán con
la aplicación del espíritu New Deal o del estado de bienestar europeo y tal, y de golpe lo que hacen, han pasado la historia, como decía, de una forma bastante terrible, bastante pesimista, pero porque algunas cosas buenas hicieron, porque como decía Valentín, o sea, Callaghan era pro-europeo para empezar. Sí, sí. Aparte de esto, también empezó las devolutions a Escocia y Gales. Es la primera vez que alguien empezaba a hablar con los reinos del Reino Unido, sí, en lugar de dejarles a su suerte. Era pro-sindicatos, era uno de los pocos ministros que nacía de un sindicato, era un ministro de clase obrera, de verdad, no de postín. Y tenía vínculos muy fuertes con los sindicatos, con lo cual no era todo tan horrible. Pero yo creo que precisamente por el impulso que empezó Labour al llegar y tal, y las esperanzas que había, la desilusión fue de cada vez mayor. Y el programa de ayuda a los barrios, al final, como todas las cosas que son de pura boquilla, no se materializó en ningún tipo de efecto real, como demuestra este libro. O sea, de hecho, hay áreas de pauperización y de pobreza completamente incongruentes con cómo iba el país en aquel momento, ¿no? Sí, esto era como otra parte que queríamos también hablar en relación a las áreas que trata el proyecto, a la pobreza. Yo creo que hay algo también en el proyecto Survival Programs y que tiene que ver también y que puede servirnos como un poco de prólogo para hablar de ese tema, y que tiene que ver también con el hecho de que de esas entrevistas, de ese dar la voz a los retratados, por decirlo así, que es una cuestión que es, puede haber, que es una incógnita de la fotografía documental, sobre todo la fotografía documental de los 70 en contexto inglés, pero también en contexto alemán tiene, que es posible una representación de las clases populares sin pasar por la retórica ni nihilista ni épica, es decir, puede haber una representación fotográfica sin pasar por, yo qué sé, por la condescendencia. Exacto. Esa es una gran preocupación de época, que creo que es importante señalar en relación al análisis, a la aproximación que podáis hacer a la exposición también que estamos haciendo, que creo que es una incógnita, sigue siendo abierta. Es decir, hicimos otra exposición de Patrick Feigenbaum y Joan Roca, no sé si recordáis, se llamaba Barcelona Vista del Besós, que era también, en cierta manera, un intento, después del Fórum de las Culturas, de representar las clases populares. Pero en el 2004. En los 70 formaba parte muy de la gramática de la fotografía documental, ¿no? Hay una cosa que es significativa y que refuerza un poco lo que os estoy diciendo, que es, en el libro hay un momento que los Exit hacen como una especie de bibliografía que es fantástica, que tendríamos que... Pero digo, el libro hay un punto de cabreo y de ingenuidad al mismo tiempo, las dos cosas. Hay una bibliografía de referencias, de buenas referencias. Es decir, es como si dijeran, bueno, para ver estas fotos, leeros a Walker Evans, mirar a no sé qué. Nunca te ibas de este libro o de la exposición sin deberes. O sea, tenías como 10 años de deberes, según lo que ellos esperaban, porque la bibliografía es evidentemente ilegible. Uno necesita 3 vidas para leerse todo esto, ¿no? Pero yo creo que eso se identifica también cuando hay programas o intenciones artísticas, sea musicales o lo que sea, o fotográficas o teatrales. Yo creo que la condescendencia despide un olor, un aroma particular. O sea, y los objetos de este tipo de programas creo que identifican muy rápidamente cuando alguien está siendo condescendente o está intentando capitalizar su miseria para conseguir cualquier tipo de logro o lucro o avance personal, o cuando, por el contrario, se trata de una acción puramente social y política, ¿no? Yo creo que ellos eran claramente así. Ellos querían hablar del declive de las inner cities y de los barrios pobres y de la periferia, y querían hablar de la pobreza y querían describir la pobreza y querían, de una forma didáctica, de nuevo, hablar de la pobreza. Ahora hay cosas que tenemos tan leídas que no nos parecen impactantes, ¿no? Pero en el texto del libro se describe lo que es, describen ellos lo que es su visión de la pobreza, cómo es la pobreza, cómo es... Hay una frase muy buena que es
que creo que esto intentaban explicárselo a todo el mundo, ¿no? Para que no lo vieran como una cuestión de apestados, ¿no? Que no es un problema de un grupo especial, de pobres, que es una visión también muy victoriana, sino que era una fase por la que pasaba, aunque luego salía, pero una fase que atravesaba una parte sustancial de la clase obrera. O sea, era simplemente una etapa inevitable de la vida de una clase social en Inglaterra, ¿no? Yo creo que esto para ellos era un punto crucial. Intentar explicar que esto no era algo que te pasaba, simplemente que era algo que claramente ibas a cruzar, porque hay momentos, como tú decías, de ingenuidad, pero hay veces que la ingenuidad y las palabras sirven un propósito. A veces tienes que remachar una y otra vez la idea porque es la verdadera, ¿no? Y ellos decían, por ejemplo, porque todo el mundo, evidentemente los benefactores sociales se llenaban la boca hablando de las condiciones de los barrios, ¿no? Y la gente del Exit Group repite una y otra vez que las condiciones de los barrios no son la causa de la pobreza, son claramente una consecuencia de una serie de circunstancias ineludibles a la hora de hablar de esto, que es, desde luego, la desigualdad de clase. O sea, y esto que parece de cajón y que parece de parvulario, ellos hablan de ello una y otra vez. Esto no es algo que pase, como se decía en el siglo XIX. Esto es una consecuencia de que el capital está distribuido de una forma completamente irregular y injusta y desigual, ¿no? Sí, también hay que decir que cuando los Exit Photography hacen Survivor Program, tienen apenas 30 años. Y quiero decir que son tipos muy jóvenes. Y son de allí. Sí, exacto. Son de allí porque Trevor es de Liverpool, sí. No era de Everton, no, que era el barrio más chungo de Liverpool. De hecho, ayer salió un vídeo en YouTube de una pelea en Everton al lado del campo de fútbol. Veo que no ha cambiado en absoluto desde el 81. O sea, es un tío con una cicatriz que le recorre toda la cabeza, en plan Hellraiser. Y Trevor era de allí. Y lo mismo Steve Perkins, que era también de periferia y de barrio. Por tanto, eso desde luego tiene que facilitar ver a la gente. Hemingway decía, que era un poco Panoli, Hemingway decía una cosa que siempre le sorprendía ¿cómo lo decía? Que le compararan, ¿no? Que le identificaran con sus personajes, ¿no? Con sus objetos de horror y compasión, no sé qué decía, así un poco cursi. Yo creo que precisamente el Exit Group no les sorprendería que les identificaran con esos objetos, porque ellos, por un lado, venían de un mundo similar, quizá no de abyecta pobreza como alguna de la gente que filman, pero desde luego de clase obrera completamente desposeída y sin posibles, y por otro lado, que la intención era identificarse, la intención era entender cómo funcionaba, sí, cómo funcionaba esta gente y cómo sobrevivían. Por eso se llama así el libro. Sí, sí, y la cuestión, efectivamente, la cuestión del agenciamiento es muy, muy presente. En nombre de qué hablamos, eso yo creo que en este proyecto es muy claro. Es muy claro con las imágenes, es muy claro en esa combinación de imagen y texto que os decía, pero también es muy claro incluso los propios sujetos políticos, por decirlo así, que van apareciendo por el proyecto. Por ejemplo, no es muy habitual las fotos de jubilados, sí, documentales, la documentación de aquellos que ya no son productivos, por decirlo así, o que ya no pueden aportar nada a los sistemas de producción. Y eso, por ejemplo, ocupa una parte sustancial del libro. Luego, el paradigma que ellos utilizan es, en estos momentos ya no estamos en esa cuestión, pero el paradigma que utilizan es precisamente el del antifotoperiodismo, ¿eh? No es esto fotoperiodismo, al revés. ¿Sabes? Es una foto documental que si tuviéramos quizás que buscarle anclajes estéticos, por decirlo así, aparte de las cuestiones de documento y de una serie de... Porque la bibliografía estos que ellos hacen es como si se crearan su propia genealogía de comprensión en la historia de la fotografía. Es decir, nosotros, de alguna manera, nos inscribimos en una tradición de la foto como documento. Por supuesto, citan a George Sander, ¿no? A Gus Sander, perdón, que haremos nosotros. Da la casualidad de que cuando desmontamos
Exit Photography Group, hacemos gente del siglo XX de August Sander. Parecía que lo hemos... Pero no, yo sé, ha sido una serie de vicisitudes raras que ahora sería un colibrón. Pero da la casualidad de que luego después viene Gente del siglo XX, que es el proyecto que hace August Sander entre los años 10, 20 y los años 50. Ellos hablan de Sander, su mirada, por decirlo así, desapasionada, pero al mismo tiempo respetuosa con la distancia del representado, hablan de Walker Evans, que también... es decir, se crean toda su genealogía, pero el sujeto político, digamos, que aparece por el reportaje es un sujeto que no tiene nada que ver con el sujeto por no, yo lo primero que pensé, yo conocía el Exit Group y había visto fotografías, pero no había visto el paquete completo, porque de hecho una de las... paradojas del asunto es que no ha sido, precisamente por la radicalidad y por el compromiso político de ellos, no ha sido expuesto particularmente muchas veces, no se les conoce. Steele Perkins se le conoce más como fotógrafo de subcultura, sacó un libro muy famoso en los 80 que se llama TED, que hablaba de el revival Teddy Boy, que también era muy proletario y muy brutote, pero en cuanto a Exit Group no se conocía particularmente. Yo creo que es por esto, es porque el contexto lo es todo y ellos concibieron esto como algo que formaba parte de un todo que no podías... Es el libro no hipster y no postmoderno por definición. No lo puedes utilizar para vender zapatillas porque viene con 200 textos y 14 estadísticas y 15 admoniciones y 3 entrevistas. No, esto viene de un sitio concreto e intenta hablar de algo que no se puede, no puedes capitalizarlo. O sea, tienes que ver de dónde sale y entender cuál es la situación para juzgar la foto en concreto, ¿no? Sí, también hablamos un poco también de una cierta relevancia en una tercera parte que habíamos dicho, como hablar de una cierta la relevancia actual de este proyecto. Y ya digo, primero hay una cosa que tiene que ver, el proyecto se ha visto como más o menos parcialmente. Esta es como la visión completa, que incluso hay más fotografías que en el libro. En el libro hay como alrededor de unas 90 fotos y aquí hay como 110, una cosa así. Habían unas fotos que no entraron en la edición, pero que Site Gallery ha reservado. La cuestión, nosotros en Virreina trabajamos mucho la foto como documento político. En ese sentido tampoco nos escondemos mucho. Hacemos un montón de proyectos y hemos hecho un montón de proyectos desde diferentes lugares, desde las producciones gráficas anarquistas hasta, digamos, la noción de pueblo, de clase social. Quiero decir, dentro de la programación de Virreina, pues traer este proyecto era más o menos como cantado, por decirlo así, ¿no? En un momento en el que sigue siendo, por de alguna manera, la fotodocumento, digamos, de personas, sigue manteniendo unas incógnitas que más o menos son las parecidas, ¿no? Parece que no se ha salido mucho de esas incógnitas iniciales de, cuál es la distancia, qué podemos representar, qué papel ocupa el fotógrafo, pero al mismo tiempo hay, y aquí yo creo que es la relevancia actual que pueda tener este proyecto, independientemente del translate que podemos hacer, de la traducción que podemos hacer de la situación en el Reino Unido en los 70, la situación del Reino Unido hoy, digamos, sí que yo destacaría que, ese intento de representación de las que continúa siendo hoy el gran qué de la foto, por decirlo así, que indaga en la representación de la clase social, pues sobre todo en las clases subalternas, como es este caso, porque en realidad Exit lo que quieren hacer es un retrato de la situación económica, la situación política, pero al mismo tiempo de la vida íntima, de los espacios, de las actitudes, de los cuerpos, de los gestos de las clases subalternas en Reino Unido, ¿no? Y eso sigue siendo, seguimos teniendo, sin caer, eso es muy importante para ellos, sin caer en el heroísmo,
pero tampoco sin caer en la condescendencia, ¿no? Claro. Eso sigue siendo hoy una gran incógnita que no tiene nada que ver con, no tiene solo que ver con un agenciamiento fotográfico, aunque también, ¿no? Aquí se ve muy claro leyendo el libro también que el contexto en el que trabaja el Exit Group es un contexto donde, Valentín lo mencionaba antes, donde hay un proceso de destrucción claro político de la idea del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial y de una idea de decencia mínima general, que incluso tenía gente que podríamos considerar despreciable por otras razones, como Churchill o quien fuera. De golpe, en los 70 y los 80, los nuevos políticos, tanto de Conservatives como bastantes de Labour también, empiezan con lo que ahora conocemos como moneda común absoluta, que es, voy a repetir la palabra victoriano una vez más, es como un retorno al siglo XIX, que es esta especie de, vamos a llamarlo por lo que es, aunque sea pedestre, odio al pobre, o sea, como tratar de culpar a los pobres de los que les pasa, la gente a quien entrevistan en el libro, o sea, viven en medio de un proceso de demonización de su pauperización. De golpe, esto desde luego lo culminará Thatcher diciéndolo tal como es. O sea, no se mordía la lengua a la mujer, por si hubiera envenenado, por cierto, y hablaba evidentemente de la pobreza y de la deprivación de estos barrios como algo de lo que eran culpables los pobres, ¿no? Yo lo primero que pensé al ver el conjunto de Survival Programs fue que estamos casi igual que en aquel momento, hablo de Inglaterra, bueno, aquí también, en Inglaterra, porque lo primero que me vino a la cabeza fue Grenfell Tower, que es de hace un año, es una torre, bueno, todos sabéis de lo que hablo porque salió en todas partes, pero es una torre que está en North Kensington, es una torre de viviendas sociales enorme que se ve de todas partes y que está adscrita al distrito de Chelsea. Pijazos District, o sea, es donde hay más pijos por metro cuadrado de Inglaterra. Bueno, de hecho no hay porque se han ido todos, pero sus mansiones están. Jonathan Coe siempre habla de que es un lugar desierto con mansiones gigantescas que van cavando hacia abajo, nuevos parkings, ¿no? Lo que pasó en Grenfell Tower en el 2017 fue de nuevo la mirada hacia otro lado de los victorianos y que ya se veía aplicada en los 70. Es decir, al Council de Kensington y Chelsea no les interesaba tener a pobres que dieran mala imagen del barrio y desoyeron una y otra vez las llamadas de atención de los residentes para que cambiaran la estructura del edificio y que lo convirtieran en ignífugo, etc. Y esto se desoyó hasta que al final murieron 72 personas. O sea, el escándalo fue mayúsculo y Theresa May, desde luego, lo agravó no queriendo hablar con los supervivientes. Y no es más que un ejemplo de una destrucción de esta decencia de la que hablaba, que empezó en los 70, empezó con los coletazos de Labour y que desde luego lo agravaron los Tories y luego la pusilanimidad y la columna vertebral de membrillo de Tony Blair y los neodemócratas, vamos. Sí, también hay una cuestión, aunque parezca obvio, pero sí que me gustaría resaltarlo, que, bueno, uno de los temas también que está a propósito de una idea que decía Kiko, es decir, es una fotografía que parte de la representación sin fotogenia, por decirlo así, la pobreza, la representación sin fotogenia. Es decir, sería un anti Sebastián Salgado, por decirlo así, ¿entendéis? No es como, bueno, son pobres, viven en tal, pero bueno, qué ojos tan bonitos tienen. No, esto no. El debate, ¿sabéis? Aquel libro de Susan Sontag que se llama Ante el dolor de los demás, que es un libro que le mete como 50 hostias a Sebastián Salgado, le dice, bueno, muy bien, o sea, tío, tú eres un paracaidista, llegas en el conflicto con una cámara que vale 3 veces todo el precio de toda la aldea, pegas 2 fotos, resguardado tal, te montas en tu avión y te vas. Yo tengo un amigo escritor que escribió un libro que se llama Unas vacaciones baratas en la miseria de los demás. Pues esto es, que es un libro maravilloso, mi amigo y editor Julián Rodríguez.
un gran editor y un gran escritor. Una frase de los Pistols. Sí, pero él le puso como el título y el libro hablaba. Entonces, bueno, esa idea es precisamente en el libro palpita, en el proyecto de los Survival Program es precisamente no ir de vacaciones a la miseria de los demás. Precisamente es no... quiero decir, no quedarse con el dolor, con la fotogenia del dolor. Por completar la polémica, Susan Sontag, Sebastián Salgado, y también darle un poco de bola a Salgado. Salgado le dijo, sí, pero tú hablas desde una mansión victoriana otra vez, la palabra victoriana, neoyorquina, y yo voy en medio de una guerra y tiro una foto. O sea que, bueno, me parece que estamos en dos posiciones teóricas y prácticas diferentes. Pero sí que es verdad que la no fotogenia... Lo que pasa es que yo creo que ellos tienen, quizás porque son jóvenes, tienen que en la exposición, no sé, si no la habéis visto, verla y luego, bueno, no podemos comentarlo, pero ya, no sé, ya nos encontraremos en algún momento. Pero en la exposición hay algunas fotos que os aseguro que las encuentro no estéticas, las encuentro muy estéticas, pero por otra parte las encuentro como de alguien que ha visto mucha estética. Por ejemplo, hay una foto que mucha estética mucha estetización de la pobreza. Por ejemplo, hay una foto que a mí me recuerda a Caravaggio, directo. No sé, Caravaggio es importante, la representación histórica de la pobreza, a la Madonna del Loreto. Cuando os acordáis, los pies sucios en primer plano de los... Pero hay una foto, mirarla, que es como... que es un chaval con un agujero en el calcetín y el primer plano son... Es decir, es como... Aún en las fotos hay como si fueran unos tíos que están completando, son jóvenes, como si tuvieran en la memoria una serie de imágenes y de autores muy... Sí, pero para mí es crucial, desde luego que es así, pero para mí es crucial precisamente el no esteticismo y que decidieran retratar a lo no molón de una clase concreta. Es muy diferente, aunque pertenezca a la misma clase, fotografiar a un grupo de skinheads del East End a fotografiar a jubilados. Sí. Hay una diferencia de utilización posible de las imágenes. El Exit Group se dedica a fotografiar a como tres grupos en riesgo de absoluta vulnerabilidad y básicamente son enfermos, jubilados, mucha gente mayor. No puedes anunciar Nike, o sea, no hay forma porque fotografían a comunidades gitanas de Middlesbrough, fotografían salidas de verano en Woodlands, que es un campo de verano. Iba a decir campo de trabajo, pero se parece un poco. Se parece un poco a Woodlands. Bueno, ahora ya no existen, solo existe uno. Las peores vacaciones imaginables, desde luego. Aparecen unas cuantas imágenes. Yo, por deformación subcultural, eché de menos que hubiera más imágenes de subcultura, pero, de hecho, ese es uno de los aciertos del Survival Program. Que no aparece nada ni que pueda ser más o menos adscribible a una cierta guayez. No existe. Las familias que salen de desempleados no son la imagen de joven delincuente con el cigarrillo. No, es una familia de parados. O sea, no. Y el mensaje que envía es muy claro. Lo que intentan es de romantizar cualquier posible intento de convertir esto en una cosa bohemia o la falta de medios como si fuera una cosa guay que tener, y todo lo contrario. O sea, lo que ves aquí es desolador, no te deja ningún respiro. Hay 2 o 3 imágenes razonablemente felices, como una de un domingo donde se están bañando con una manguera, pero eso es todo lo que hay. Lo demás no deja, que era la intención del grupo, desde luego, no deja sitio donde escapar. Y en segundo lugar, que tú hablas de paralelismos y tal, otro paralelismo que no sale del todo, pero que se apunta muy claro al final del libro, que se parece mucho ahora, es el auge de la ultraderecha, desde luego. Ellos, como terminan en el 79, no les da tiempo a documentar el verdadero auge de la ultraderecha inglesa, pero logran capturar
las primeras manifestaciones los primeros intentos del British Movement y del National Front de desfilar por áreas de clase obrera, de pobres, intentando reclutar exactamente lo que sucede ahora, con una pequeña diferencia. En aquellas dos ocasiones les dieron mucha estopa a los nazis, o sea, pero mucha. En la batalla de Lewisham, que aparece aquí, de hecho, que creo que es del mismo 79, el British National Party que acaba de fundar John Tyndall intentó cruzar desde New Cross a Lewisham con 500 seguidores ilustrados de su filosofía y las organizaciones antifascistas del momento, que eran la Anti-Nazi League, pero muchas más, y grupos de asociaciones judías y el Socialist Workers' Party y tal, les recibieron en números completamente desmesurados y desde luego las imágenes que aparecen aquí son de una desmantelación efectiva de la amenaza de la ultraderecha y el nazismo. Algo de lo que aprender. Lo dejo ahí. Mirad, esta es la foto que decía, no sé si se ve, pero es... ¿No veis? Se ve igual, es muy lejos. No sé, es como un niño asomado. Al principio pensamos que íbamos a utilizar esta foto como para la campaña. Es verdad, está en la entrada, ahora cuando salgáis, ahí en los plafones que tenemos, que anunciamos las exposiciones tal, la utilizamos, pero era una foto como que... Hay una cosa muy chula de la que no hemos hablado y que ocupa el centro del libro y que también es muy interesante y creo que es una mirada crucial en cómo veían ellos las cosas. Y es que, desde luego, de allí, de East End o de Whitechapel o de Shoreditch, Shoreditch ahora suena molón, pero en aquella época era un erial, cruzan los 500 metros, porque solo hay 500 metros de distancia, y se van a la City, al centro de la economía y del capital de Londres. Y yo creo que el contraste que ocupa el centro del libro, es como ya la rúbrica final a lo que intentan decir. O sea, es las imágenes que hay de reuniones de la City y de centros de poder son la broma final de lo que es todo esto. O sea, es el único contraste que faltaba, era encima ponerlo al lado de los que se están lucrando de todo el asunto, ¿no? Sí, otra cosa, y ya pasamos como a la última parte, creo que importante también, entender un poco el proyecto Survival Program. Ya veis que más o menos hemos ido como despojando unos jóvenes fotógrafos en el contexto histórico que estábamos hablando, pero yo creo que hay muy importante también es el contexto de la cultura fotográfica documental inglesa de los años 70. Es decir, en el texto que hemos escrito lo explicábamos, pero desde The Photographer Gallery, que se abre en el 71, hasta Half Moon Gallery, dirige por Joe Spence, Terry Demet, a partir del 75, un año después, Photographer Workshop, Side Gallery, el sistema de ayudas del Art Council a la fotografía a partir del año 72. Digamos, hay un proceso de institucionalización y, bueno, luego por otra parte, la cultura de agrupaciones fotográficas inglesas, que es también interesante y fértil en los años 70 en Reino Unido. Quiero decir, Survival Program yo creo que hay que entenderlo dentro de un momento histórico, los 70, de, por decirlo así, institucionalización y democratización de la práctica fotográfica y dentro de una cultura fotográfica documental inglesa muy particular, que no tiene nada que ver con otros países. Eso es un contexto que invita también a pensar esa idea de hacer un reportaje quizás urgente, inmediato, de clase. Para mí es un reportaje de clase, ¿eh? Es un reportaje de clase, lo que decía Kiko antes, ¿no? Hecho por una gente que vive en los mismos contextos, que vive en los mismos ambientes y que quiere dejar constancia y que quiere
de alguna manera contextualizar al mismo tiempo, no solo con unas fotos, sino con unas estadísticas explicativas, con unos textos, con una presentación de autores, de fotógrafos anteriores, con un paradigma de representación de las clases populares muy particular, que mira hacia lugares no estereotipados, que sale un poco de los tonos habituales. Ese es el contexto un poco del... Lo que pasa es que paradójicamente es un contexto que algunas de las cosas siguen siendo incógnitas cruciales a seguir asumiendo y otras de los aspectos históricos son fácilmente trasladables, ¿no? Pero creo que la exposición es, al mismo tiempo que muy aplicable a día de hoy, muy contextual de un momento determinado. Son los 70, la cultura fotográfica documental británica. Yo creo que eso es como fundamental a la hora de mirar esto. Bueno, y que visibiliza lugares fantasma. De nuevo, lo que decíamos antes, es diferente fotografiar, yo qué sé, el carnaval de Notting Hill, una cosa autóctona y desde luego encomiable y chulísima, y la otra es fotografiar Holloway Road, que en aquel momento era un lugar horrible, o sea, no tenía ningún tipo de perspectiva estética ni guay. Y los lugares que aparecen aquí, Everton y de hecho las imágenes, algunas de las peores son de Glasgow, o sea, un sitio dejado de la mano de Dios completamente. Y creo que este libro de golpe no solo les explica, sino que los visibiliza. De golpe existen, ¿no? Eran sitios donde la gente intentaba no ver. Y los hostels para gente sin casa y las salidas escolares completamente atroces y completamente inglesas en clima inhóspito, todo eso, aparte de ser muy inglés, es muy de una clase muy concreta, ¿no? Lo que aparece aquí como epítomes de diversión es desde luego para provocar el llanto, no parece que nadie se esté divirtiendo en ningún momento. De hecho, una de las primeras fotos de las que hablamos Valentín y yo es Christmas Day, no sé dónde, donde aparece un señor y hay un árbol de Navidad de nylon y es la foto más trágica y cataclísmica del libro, ¿no? Así que yo creo que también se trataba de visibilizar unas comunidades y unos barrios que nunca habían salido en sitios, desde luego no en los periódicos. Sí, no sé si queréis alguna pregunta, algún comentario. Yo viví en uno de estos sitios, bueno, en 3 de estos sitios, cuando ya se habían vuelto sitios guays. En Hornsey Road, por ejemplo, yo vivía justo al lado, yo viví 5 años en Inglaterra, al lado de algunos de los barrios que salen aquí, cuando ya se habían gentrificado. Y la primera vez que fui a Hornsey Road, un tío se llevó la cabina, o sea, el teléfono del pub. Lo arrancó de la pared y se lo llevó. Esto ya era el momento bueno de estos barrios. O sea, lo que aparece aquí, no puedo ni imaginar lo que debía ser. Pero yo lo que vi era un lugar altamente peligroso y delincuente. Con lo cual, o sea, la gentrificación había llegado, pero muy lento, a Hornsey Road. Ahora es Disneylandia, desde luego, pero entonces aún no lo era. ¿Alguna preguntita? ¿O nos vamos ya? Sí. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo, desde que empezasteis a hablar, tengo una imagen en mi cabeza que es una imagen de la Great Depression de los Estados Unidos, que es una señora, creo que es de Dorothea Lange, y es una señora que ahí está con sus niños, ¿no? Con sus 4 Exactamente. niños, sí. Y años después, creo que unas décadas después, esa niña, una de las niñas, reprochaba al haber sido fotografiada, la había convertido en una víctima, ¿no? Yeah. Y esa cuestión de la victimización o de la congelación en el tiempo, digamos, ¿no? En esa fotografía de la miseria, digamos, o esa cuestión también cuando hablamos de sujetos, ¿no? O sea, hasta qué punto pueden ser también sujetos de emancipados, ¿no? Y me gustaría saber si sabéis de la gente de Exit que tienen algún posicionamiento frente a esa cuestión. Claro, la crudeza de la miseria, pero esa cuestión de la victimización a través de la propia imagen. Claro, bueno, yo en primer lugar decir que
conozco el caso de Dorothea Lange y creo que es injusto, precisamente. Dorothea Lange a lo mejor no llega a los límites didácticos del Exit Group, pero nunca pretendió tampoco ni capitalizar de las víctimas. Y de hecho yo fui a la exposición del Barbican que hubo hace poco y creo que precisamente era alguien que se involucraba mucho en la gente que retrataba, especialmente en la parte de hobos o emigración interna de la Gran Depresión, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que claramente sí que tenían una visión de lo que era. Una posición súper clara. Todo el proyecto fotográfico, es decir, primero yo creo que hay, a diferencia de posteriormente algunas lecturas que se ha hecho del documento fotográfico, aquí hay poca teoría, digamos, ¿no? Que eso es algo que poca teoría y poca abstracción. Sí, poca abstracción. Poca abstracción es lo que hay aquí. Sí, escoger el reportaje fotográfico, o sea, el reportaje que hacen ellos, porque yo creo que en serio, Survival Program es como un diagnóstico, un reportaje fotográfico y una interacción discursiva con la gente que están trabajando, ¿no? Y hay poca teoría de la fotodocumento. Por supuesto que hay imágenes, lo que os decía, hay imágenes que a veces caen en aquello de lo que pretenden quizás alejarse, ¿no? Como esa foto tan bonita, por decirlo así, del niño con un agujeraco en el calcetín mirando de espaldas la silueta de la City, ¿no? O sea, en realidad es una foto como, bueno, que depende cómo supone una cierta estetización, pero creo que no nos fijemos solo en una foto, sino un poco el plan cuál es. Creo que es, insisto, dejar constancia de un estado de la situación, pero al mismo tiempo de meterse en el problema que siempre supone representar aquellos que nos están autorrepresentando, ¿no? Y las entrevistas son la prueba de esto. Sí, una cosa es tomar una foto y salir corriendo. Sí. La otra es sentarte durante 5 horas Sí. a hablar con adolescentes semicriminales de Dalston. Esto ya requiere una cierta voluntad y una cierta intención, claramente. Una intención social, si no, no lo haces. Yo creo que aunque sea imposible, ellos deseaban que se leyera todo. Sí. Yo me leí todas las entrevistas. La bibliografía estoy en ello. A mis 70 años quedamos y hablamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Pues nada, muchas gracias por venir. Gracias, Kiko. Hombre, un placer. Gracias.